Hola, ¿cómo están todos? Hoy quería contarles. Todos me preguntan cómo podemos empezar a trabajar y cómo podemos saber cuál es lo que estoy llevando, cómo estoy evolucionando y cómo estoy creciendo. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros cuál es nuestra herida que tenemos y cuál es el apego que traemos? ¿Cómo podemos empezar a sanar nuestra herida de infancia si ni siquiera hemos hecho un trabajo en nada de sombra? Aquí la sombra es a lo que yo le llamo, para todas las personas que no me entienden, como yo hablo, la sombra es tu ego. ¿Qué es el ego? Es la rabia, la frustración, eh, la avaricia, la codicia, el deseo, lo que tú deseas de otras personas, la envidia, querer ser igual que otro, no tener control de ira, tener celo por cosas que no son relevante, ser una persona que vive como en la apariencia de las del lado, personas que viven no viven en su estado natural, solo son personas que viven por la vida de otras personas. ¿Okay? Entonces al estar pensando siempre en las personas que están al frente, siempre en las personas que están al lado tuyo, tú comienzas a tener una procrastinación en las cosas que tú quieres empezar a hacer y cómo empezar a avanzar. Por ejemplo, si tú quieres empezar a avanzar en ti, empezar a eliminar ese vacío que tú sientes, porque cuando una persona está con carencia, con creencias limitantes, está cerrada en un ciclo, sin poder salir y está pegada en cosas del pasado, en cosas que no la hacen avanzar, solamente piensa en el pasado y se frustra con las cosas que hacen día a día y solo quieren volver a sentir esa sensación del pasado. Entonces eso quiere decir que tú estás pegado en una posición de una línea de tiempo de depresión antigua de tu pasado, porque tú no sabes cómo desenvolverte en esta nueva versión que está pasando en este momento para ti, porque tienes miedo. ¿Ok? Entonces esta es la primera sombra que tienes tú en este momento, se llama miedo. El miedo es algo que te va a aterrorizar, te va a dejar en una zona de confort que tú estás acostumbrado a tener todos los días, hacer lo mismo, a tener una rutina diaria que tú ya sabes, o tienes una pareja que tú ya conoces esa pareja y tú sabes cómo es, si es gritona, te trata mal, pelean, tú ya conoces a esa persona y por ende muchas personas dicen, ya a veces es mejor tener diablo viejo que diablo conocido, no sé, esos dichos. Entonces tú al no querer salir de tu zona de confort, no quieres tener una relación nueva porque tú tienes miedo a esos sentimientos y estás tan acostumbrado a que el maltratador que tú tienes, eso es como cuando tú estás como cuando tienen el síndrome de Estocolmo, como cuando se enamoran del secuestrador. Así exactamente. Pero esto no es un secuestrador. Esto es la persona que tú eliges para estar. Entonces, esa sombra que ustedes tienen por el miedo crea una dependencia, una codependencia. Y eso genera un vacío gigante. ¿Por qué se generan estas cosas? Esta es una sombra que estamos trabajando de una herida troncal que traes de cuando eres niño, que se llama herida de abandono. Está la del abandono, de la frustración, de la vergüenza, pero esta es la del abandono, ya primero. La del abandono, la de la humillación, la de la vergüenza. Y esto pasa cuando tú eres niño y, por ejemplo, tú sientes que no te entregaron el amor que tú necesitabas y tú actúas como una persona grande o una persona adolescente que no tiene el control de sí mismo. Entonces ustedes piensan en esa ilusión mental que tienen, que la persona que está al frente te ama, te quiere, o tu familia, tú piensas que no te quiere, que te maltrata porque te dice las cosas de una forma distinta, y eso no es como tú creas, que la persona del lado te ama porque te maltrata o porque te encuentra errores y cosas malas o porque tú a lo mejor tenés que cambiar cosas. No, eso quiere decir que tú tienes ese problema en ti, es un aprendizaje que tienes que hacer y tienes que empezar a evolucionar esa parte de esa versión de tu vida en ese momento.
¿Cómo me pueden decir en ese momento? ¿Qué te sucedió cuando tenías 5 años? ¿Qué te sucedió cuando tenías 7 años? ¿Qué te sucedió cuando tenías 8 años? ¿Qué te pasó cuando tenías 12 y 14 años? Entonces ahí tú te vas a empezar a dar cuenta que esas heridas que tú traes empiezan ahora cuando eres adulto. Ya, entonces nosotros cómo empezamos a darnos cuenta que nosotros empezamos a estar teniendo ese trastorno, tenemos esa carencia, porque nosotros, una, no nos damos amor a sí mismo. Dos, nosotros empezamos a procrastinar, empezamos a encerrarnos en sí mismo, empezamos a tener miedo de reaccionar a cualquier cosa, ya sea tenemos un trabajo nuevo, nos da miedo, tenemos una relación nueva, nos da miedo, no confiamos en las personas, estamos transformando todo a lo que nosotros pensamos, llevado a esa herida que tenemos de la infancia. Esta herida tiene muchas ramas distintas, hay muchas formas de sentir ese vacío, incluso hay personas que tienen esa herida que viene desarrollada desde más pequeño. Entonces las heridas que traen desarrollados a veces lo hacen cuando tienen en parte sexual, tienen una hipersexualidad o tienen una sexualidad que no es comprendida o tienen una sexualidad que es descontrolada, tienen una adicción a la sexualidad y tienen adicción a diferentes formas de cosas, ya sea la comida, ya sea el alcohol, ya sea la droga, ya sea al sexo, ya sea a la pornografía, ya sea a diferentes cosas, pero es inconsciente porque ustedes no se dan cuenta que todo lo que lo llevó a esa adicción, a recibir esa dopamina en su cabeza, es la falta de ese cariño, de ese amor y ese trastorno que tuvieron a esa edad, le detonó esto ahora que son adultos. Entonces, ¿qué los lleva cómo nos lleva a reaccionar eso ahora? Lo hace ahora en este momento que son adultos, que sean adultos no responsables. Entonces, al ser adultos no responsables, no se quieren enamorar de nadie, no se quieren casar, no quieren tener una vida igual que todo. Porque, ¿para qué? En realidad uno es dueño de su vida, pero sienten un vacío gigante que no lo llena nada. Entonces, si no llena nada ese vacío, es porque tú tienes que empezar a trabajar. ¿Cómo vas a empezar a trabajar ese vacío? Lo primero es aceptando la situación. Aquí yo sé que voy a entrar en polémica y muchas personas me van a decir, pero Vivi, ¿cómo tú puedes decir que yo perdone a una persona que me abandonó, que me hizo miles de cosas o abusó de mí o personas que hicieron daño? Porque, ¿cómo? Lo que yo los invito es a que ustedes acepten esa situación, la miren esa situación con otras perspectivas de ese momento y ver esa situación que tú igual hayas hecho eso. Pero solamente que lo que tú estás haciendo en este momento, en ese momento que te pasó a ti y te lo hicieron, tú quedas como una víctima, pero tú igual tú fuiste víctima, pero tú has sido victimario. Entonces, todas esas cosas que yo sé que en tu mente te va a llegar, este mensaje es para que te llegue así, muy directo, porque yo sé que esa oscuridad que tú tienes en tu interior, profunda oscuridad, es por ese trastorno. Esa forma de que tú aparentas ser para que las personas te vean, no lo es tu esencia. No es que tú seas una persona con maldad, sino que son las consecuencias que te llevaron a hacer actos que te fueron pasando y cosas que tú empezaste a ver en esa evolución. El aprendizaje aquí es que tú cambies esa forma de vida, de versión de las cosas, que no es tanto así como lo que nosotros pensamos en esta ilusión, es más como nosotros queremos. Tú haz lo que deseas, creas en lo que creas, desea lo que tú quieras, pero de una forma elevada y con conciencia. Y así te vas a dar cuenta que tu vida se va a transformar. Que esté muy bien. Espero que este lapso pequeño les haya gustado. Suscríbanse los que no están suscritos a mi canal.
Le doy las gracias a todos los que me escriben en sus mensajes y si quieren aprender más y entender más, pónganme en los comentarios. Besito, que esté muy bien.